Necesitamos confrontarnos, librar cientos de batallas y que en ellas peleemos sin misericordia ni cuartel, disparando balas mortales. Pero estas balas no deben ser de plomo, sino de lógica y hechos. Necesitamos más guerras, guerras de ideas. Hoy, México está secuestrado por ideas mediocres, fruto de la falta de reflexión que nos condena a la pobreza, inseguridad, bajo crecimiento y mucho más. Somos presos de la cultura del antidebate, incapaces de tener un diálogo interno y así, sin las discusiones que podrían ser vitales para nuestro futuro. Y muchas veces son cosas de la vida cotidiana las que nos limitan a debatir, como nuestra inhabilidad en poder distinguir entre argumentos y sentimientos, misma que mostramos con nuestro lenguaje suave y floreado. Y discutimos teniendo miedo sobre cómo nos expresamos. Acuérdense, en la mesa de política y religión no se habla. Somos como jarritos de Tonalá. Nos ofendemos hasta con las más pequeñas críticas. Y está prohibido desafiar a las pirámides jerárquicas, porque el que se atreva a ser franco o cuestionar a sus padres, profesores o patrones, se vuelven el irrespetuoso, el preguntón, el armapleitos. ¿Y por qué? ¿Acaso todos los que no somos los meros meros no somos suficientemente buenos para proponer cambios? Las instituciones de nuestro país tienen tanta culpa como nosotros de que compartamos dicha cultura. En las escuelas se premia la memoria por encima de la investigación o el análisis, y de los medios de comunicación ni hablar. Según Pedro Magluf, del Centro Espinosa Iglesias, menos del 2% de horas de programación diaria en televisión abierta se destinan a programas de discusión y nunca en horario estelar. Y esto por no mencionar a las fuerzas que violentamente reprimen la opinión pública, desde el Estado que censura, hasta el crimen organizado que difunde el silencio con sus armas de fuego. No se les olvide que Jordania y Venezuela, países con regímenes autoritarios, están mejor posicionados que México en el índice de libertad de prensa. Y es por eso que hoy estoy aquí, para hablarles de la enorme necesidad que tiene México de comenzar a argumentar. Tenemos que distinguir entre debates y las usuales competencias de ver quién puede hacerle más ataques personales al otro. Porque tanto en redes sociales como en el Pleno del Congreso de la Unión, estamos acostumbrados a fundamentar nuestros argumentos y desacreditar los de otros con insultos y ofensas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir: no voten por ese candidato, ese mariquita, ese mandilón? Vean esto, vean a estos candidatos y acuérdense que las drogas destruyen, muchachos, no las prueben. Muchas gracias. Párate tantito. ¿Me estás diciendo Gracias, drogadicto? candidato. A ver, ¿me estás diciendo drogadicto? No. En este debate por la alcaldía de Monterrey, Barrios llama al Pato Zambrano drogadicto. Se basa en la falacia ad hominem, término para describir el ataque a una persona en lugar del argumento. Y Zambrano, en vez de señalar que está siendo atacado con dicha falacia, decide casi golpear a Barrios. Esta es la actitud que vemos en México, día a día, hasta con diputados, que en lugar de dialogar, ¿cuántas veces no han jugado a ver quién es el mejor karateca? Pensarán que es irónico para mí decirles que en México no debatimos, cuando hace tan solo 3 semanas tuvimos el primer debate presidencial de la actual contienda electoral. Sin embargo, ¿por qué a diferencia de otros países no tenemos debates entre precandidatos o más foros de diálogo distintos a los que organiza el INE? ¿Y por qué usamos el formato que usamos? Ese que, si bien ha mejorado un poco, ahora con moderadores que interpelan y hacen preguntas confrontantes, aún deja muchísimo a desear. Los candidatos no responden a preguntas tan sencillas como esta. Tu jefe, Enrique Peña Nieto, ¿ha gobernado con honestidad, sí o no, José Antonio? Déjame contestar primero a su primera parte de la aseveración. La autoridad no fue la que lo mandó vivir a Atlanta. Se terminó la autoridad. Y los candidatos, francamente, hacen propuestas que uno llamaría ridículas.
¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle claro. la mano literalmente? Literalmente. Recordemos, mochar manos violaría los derechos humanos más básicos. Aún así es propuesto, con tal de crear un circo mediático. Lo que tenemos que hacer es reforzar la policía, por supuesto que sí. Y la tenemos que hacer, la clave, que sea de tu confianza, es decir, que cualquier mamá que me esté oyendo le pueda decir a una hija, si tienes miedo, ve con la policía. Y otros candidatos hacen propuestas que suenan fantásticas, tener una policía confiable, pero nunca nos explican cómo van a lograr tal cosa. Verán, aun cuando tenemos moderadores, mesas de debate y discusiones civilizadas, ¿acaso los argumentos que son presentados no carecen de lógica y hechos? No perdamos de vista lo que ha pasado en América Latina. Con ese cuento de las consultas cada 2 años, Hugo Chávez se quedó 15 años en el poder. En este ejemplo, el candidato ignora todos los otros elementos que ayudaron a Chávez a reelegirse. No nos explica por qué las consultas de López Obrador tendrían el mismo efecto. A esto le llamamos una falsa analogía. Y acerca de la amnistía, yo tengo, repito, no quiero presumir, una experiencia exitosa cuando fui jefe de gobierno, porque reduje la incidencia delictiva. Y aquí la lógica le falla a Andrés Manuel. El haber tenido un mandato exitoso en la Ciudad de México no demuestra que todas sus ideas vayan a ser igual de buenas. Argumentos es lo que se necesita para sustentar una propuesta. Tanto en redes sociales como en campañas políticas, nos basamos en la retórica de la posverdad. Aquella que distorsiona deliberadamente nuestra realidad, basándose en mentiras y apelaciones a las emociones. Las fake news no solo las usa Trump. Según la página Veraz, en el debate presidencial se dijeron en promedio cada 10 minutos una falsedad o imprecisión. Son las distorsiones estadísticas las que utilizan los políticos día a día a fin de promover sus campañas, al costo de que nosotros, los ciudadanos, no escuchemos la verdad. Y bien, ¿por qué necesitamos debatir? Y debatir bien, sin ataques ni falacias. ¿No dirían nuestros padres, mejor no discutas? Argumentando, nos podemos volver más tolerantes a las ideas de otros. Es solo cuando uno está dispuesto a escuchar y responder que puede preguntarse, ¿y por qué los demás piensan tal? Pero además, cuando estamos abiertos al diálogo, nos vemos forzados a discutir temas que consideramos tabús. Y es solo así como podemos abrir nuestra mente y ampliar nuestro horizonte. Sin embargo, sobre cualquier otro beneficio, el debate nos permite imaginar un futuro mejor. Sé que esto suena como un cliché, pero son las ideas las que construyen ciudades, fortalecen democracias y revolucionan realidades. Después del tiroteo en una escuela de Parkland, Florida, donde 17 personas fallecieron, el mundo se asombró por la respuesta de los estudiantes, quienes han organizado grandes marchas y dialogado en cadena nacional. Lo que pocos saben es que un año antes, ellos habían participado en torneos de debate, discutiendo precisamente sobre estas regulaciones. Hoy, ellos lideran un pelotón que libra una batalla de ideas, una batalla a favor de la paz. Y nuestros sueños de un futuro mejor no tienen por qué estar limitados a nuestras fronteras. ¿Por qué nunca vemos a México tomar y defender posiciones acerca de la situación de crisis en Siria o el agotamiento de agua en Ciudad del Cabo? Al discutir, podemos evidenciar las fallas y fortalezas de distintas ideas y propuestas. Y no hacemos esto con simples aseveraciones. Nos vemos forzados a justificarnos con lógica y hechos. El famosísimo, porque yo lo digo, no es suficiente. John Stuart Mill diría que solo en el mercado abierto de las ideas, cada quien puede presentar sus pensamientos. Y el mejor de ellos derrotará al resto gracias a sus propios méritos. Es así como podemos llegar a la verdad, a la mejor postura, a la idea triunfadora. Y es esto lo que me lleva a la última pregunta. ¿Estamos destinados
a una cultura sin esta práctica en nuestro país? Mi respuesta es un rotundo no. Podemos y debemos fomentar el debate. Por un lado, la sociedad civil ha comenzado a actuar y lo seguirá haciendo. El circuito mexicano de debate no existía hace 10 años. Hoy, este ha crecido tanto que muchos mexicanos en diversas competencias internacionales han triunfado, ganando los primeros lugares. Sin embargo, esta práctica puede florecer y brillar mucho más en nuestro país. Los medios de comunicación podrían fomentar más programas de discusión y en ellos ser totalmente imparciales. El gobierno podría tener un rol crucial y en las preparatorias crear clases de debate, dándole la oportunidad a millones de mexicanos de tomar posiciones a favor y en contra, con 15 minutos de antelación, sobre cualquier tema del mundo. Y en el ámbito político podría haber más diálogo. ¿Por qué es que nunca vemos al presidente debatir con la oposición? ¿Acaso la democracia solo se debe asomar cada 6 años? México tiene una corta historia con este deporte verbal. Mientras naciones como Francia lo fomentan desde hace 3 siglos, nosotros tuvimos nuestro primer debate presidencial en 1994. Es más, hasta hace un par de décadas, los medios de comunicación no podían imprimir su propio papel, dependían del monopolio estatal. Y hoy, ¿cuántos candidatos no intentan evadir los espacios donde tienen que defender sus ideas? Y aun cuando hay debates, en palabras de Ricardo Salinas Pliego, las personas prefieren ver el fútbol. Mexicanos, saquemos nuestros rifles y bayonetas porque debemos pelear en la guerra. Pero no usemos cascos, ni chalecos antibalas, porque debemos arriesgarnos a recibir balas mortales. Al final, cuando suenen las trompetas, el triunfo no habrá sido ganado con la victoria bélica, sino con el intercambio constructivo de ideas. Tal vez, si debatiéramos, podríamos discutir y acordar más en lugar de disparar tanta pólvora. ¿Y a ti? ¿Te da miedo debatir? Gracias.